en la presentación, Facundo, y veamos qué está sucediendo con la gestión de residuos en esta época. Una más de esa, la siguiente. Bueno, por suerte y gracias a el ordenamiento previo en cuanto al sistema de residuos, todas las medidas de seguridad que se han adoptado para entregar a los trabajadores elementos de protección, la protección misma y limpieza de los vehículos, se han tomado todas las medidas necesarias para intentar que los contagios no se produzcan. Los servicios tanto de recolección, transporte, transferencia y disposición final no se han interrumpido y por lo tanto se siguen prestando con normalidad. De acuerdo a las características de algunos municipios del área metropolitana o fuera del área metropolitana, algunos han tenido que mejorar o sistematizar su ruta para generar nuevas posibilidades para la limpieza, inclusive para la recolección de determinadas corrientes de residuos que por la pandemia se han paralizado, como vamos a ver un poquito más adelante. Las empresas que desarrollan el servicio, sean públicas y privadas, tienen que afrontar generalmente el problema de que del número de personal, en la medida que muchas de ellas tienen contratos muy largos en el tiempo y por lo tanto muchos de su personal exceden la edad en la que está recomendado realizar este tipo de trabajo, pero salvo esta cuestión de reducción del personal, no ha habido grandes inconvenientes. Simplemente se ha tenido que readaptar y modificar los horarios del personal para, bueno, evitar el trabajo en conjunto, etcétera, etcétera, pero todas las instrucciones emanadas por los distintos órganos de control acerca del equipamiento y protección de los trabajadores han sido aceptadas y puestas en práctica inmediatamente. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en cuanto a la cantidad de residuos que se van generando? Exactamente, gracias Facundo. Tomemos el primer caso, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá tenemos un caso particular en el que la cantidad de residuos generados diariamente están influenciados notoriamente por la cantidad de personas, casi 3 millones diarias, que se suman a las 3 millones de personas que viven en la ciudad y que por lo tanto producen unas 6.000 toneladas de residuos diarios. Al pararse este movimiento, imagínense que de los 3 millones no llegaron a entrar más de 400.000 personas en el inicio de las restricciones. Esto efectivamente produjo una disminución en los residuos que se generan en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, la disminución ha sido menor y en conjunto, en tanto que ambos residuos generados en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires son dispuestos en los rellenos sanitarios de SEANSE y esto ha arrojado una disminución de la cantidad de residuos recibidos del 14%. Por supuesto, atendiendo las restricciones de actividades, los residuos generados por los industriales, comerciales y grandes generadores han tenido una reducción muy importante del 41%, y viendo qué pasa en otras localidades de importancia, como es la segunda ciudad del país, Córdoba, los mismos se redujeron en un 9%. La siguiente, por favor. Las distintas secretarías o la OPDS, en el caso de la provincia de Buenos Aires, han producido las normas relacionadas a cómo manejar aquellos residuos domiciliarios producidos y con riesgo de infección. En este sentido, se ha utilizado el sistema de las 3 bolsas, son recolectados por
la recolección normal, teniendo asegurado a través de esas 3 bolsas la no transmisión de ningún tipo de infección. En cuanto a lo que ha sucedido en los establecimientos de salud, o sea, en los residuos que provienen de los establecimientos de salud, se ha observado una importante reducción en la medida que, como ustedes saben, la cantidad de pacientes ha sido reducida por decisión propia de los pacientes o por decisiones de las instituciones en base a generar los lugares en caso de tener una emergencia por la pandemia, así que de alguna manera esa cantidad se ha reducido también. Lo que sí ha aumentado es, en cuanto al volumen, los residuos provenientes de guantes, camisolines, etcétera, etcétera, muy propios de esta situación. Como crítica podemos decir que muchas veces con el afán de no generar ningún tipo de problema, no se llevan adecuadamente las tareas de separación en origen y por lo tanto todos los residuos van dentro de la corriente de los denominados infecciosos, lo que genera, por supuesto, que estos deben ser tratados específicamente. De todas maneras, no se han producido problemas de falta de capacidad en los distintos tratamientos que se hacen en el área metropolitana, pero por si hubiese una contingencia también, la OPDS generó una instrucción que en caso de que esto se presentase, estos residuos pueden depositarse para su disposición final en los rellenos sanitarios de SEANSE, que además generó una propia instrucción, hasta ahora no ha sido necesaria, para tener un cronograma para el horario en que estos residuos podrían ser llevados y la manera en que deben ser dispuestos. Adelante, por favor. Una de las actividades que, sí, es la anterior, exactamente, una de las actividades que se han visto afectadas de manera prácticamente total, por lo menos en el área metropolitana, y las que llevan adelante los recicladores urbanos, sean estos formales o informales, las cooperativas que en el área de la ciudad de Buenos Aires se dedican a la recolección de los residuos secos, no tienen permitido su trabajo. De hecho, todos estos residuos son recolectados a través de una práctica especial por las distintas empresas que están concesionadas en la ciudad, y además esto ha paralizado las plantas de separación en la medida de no poder manipular los residuos provenientes de los domicilios para evitar cualquier tipo de contagio. En la planta de tratamiento mecánico y biológico que está en SEANSE, que recibe unas 1000 toneladas día provenientes de la ciudad de Buenos Aires, opera solamente la parte mecánica, esto es, no se hace ninguna separación manual. Por supuesto, todo esto afecta a las actividades futuras de reciclaje en una reducción prácticamente brutal de la posibilidad de residuos que puedan ser enviadas a las plantas recicladoras, y esto genera, por supuesto, no solamente a los recicladores, sino a aquellas empresas que se proveen diariamente o cotidianamente de los productos reciclados, también problemas en cuanto a las cadenas de producción. De hecho, los intermediarios acopiadores se encuentran cerrados y, por supuesto, hay una gran volatilidad en los precios, afectados además por la caída impresionante del precio del petróleo. Una particularidad es que una de las corrientes más importantes de residuos en la ciudad de Buenos Aires, como son los de construcción y demolición, tuvo que cerrarse la planta porque la actividad no sigue adelante. Adelante. Entonces, me quería concentrar en ver, en la medida de lo posible, de analizar qué oportunidades, ventajas y desventajas actuales del sistema de gestión de residuos.
adelante. En ese sentido, me permití utilizar una publicación de fines del 2018 de las Naciones Unidas, en su sede de Panamá, que cumpliendo con el mandato del Foro de Ministros de Ambiente, se realizó esta publicación basada en el informe de la perspectiva mundial de la gestión de residuos y con el afán de hacer no solamente un resumen de la actividad de la gestión en América Latina, sino proveer información, experiencias acerca no solamente de la situación y distintas corrientes de residuos, sino además cuáles son las características de gobernanza y financiamiento de los sistemas en Latinoamérica. En la próxima, por favor, Facundo. Bueno, he tenido el honor de ser el editor en jefe y autor de este informe, acompañado por Gustavo Solórzano de México, Karina Quispe de acá de Argentina y Magda Correal de Colombia. Y el sistema de participación de los países ha sido realmente importante, y no solamente a nivel público, sino también de distintas organizaciones que ayudaron en los distintos aportes a este trabajo. Yo lo que me voy a permitir, y pasamos entonces a la siguiente, es trabajar con lo que fue el resumen ejecutivo, en el que hay una cantidad de mensajes claves y recomendaciones, y vamos a ver de qué manera esos mensajes tienen que ver en la propia actualidad, pero también cuáles de aquellas recomendaciones pueden ponerse en práctica y si hay lugar para generar un progreso en la calidad del sistema. Simplemente para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que estamos observando acerca de la cantidad de toneladas día que se generan en Latinoamérica, el promedio que si lo aplicamos a nuestra Argentina nos darían un aproximado de 45.000 toneladas día, la cantidad de residuos que todavía, y más adelante lo vamos a ver, no tienen un destino asegurado. La siguiente, por favor. Este va a ser un problema a resolver en el futuro, en la medida de que, como ustedes saben, los procesos de urbanización, el aumento de la población, patrones de consumo y de producción no demasiado sostenible, marca como tendencia un aumento permanente en la generación de residuos, y este aumento permanente debe tener o debe generar políticas adecuadas para tratar de detenerlo o, en su medida, adecuar los sistemas de la forma más sostenible posible. La siguiente, por favor. Bueno, este es algo que de alguna manera tiene mucha importancia en la actualidad, ¿no es cierto? En la medida de que el promedio de recolección, o sea, el promedio de población que cubre la recolección en Latinoamérica es de más del 93%. Por lo tanto, todo este desarrollo del trabajo previo que se ha realizado genera que al producirse este problema o esta emergencia, el sistema esté sólido, por lo menos para cumplir con una de sus principales obligaciones, que es la recolección cotidiana de los residuos generados en distintas poblaciones. Imagínense además que muchas de las ciudades de la región y muchas de nuestro país, bueno, Buenos Aires, Córdoba serían buenos ejemplos, Rosario lo mismo, el nivel de recolección se acerca al 100%. En la actualidad, el único problema que podemos ir observando, pero más que nada en los distintos municipios, es que, y esto es un problema también de la estación en la que vivimos, no hay una adecuada recolección de los servicios de poda, y sería importante entonces, bueno, generar la comunicación oportuna para que cada uno de nosotros tenga presente este problema y no se dedique a estas actividades para generar
una cantidad de ramas, etcétera, etcétera, que quedan depositadas en las distintas aceras. Quizá una oportunidad importante en este momento de análisis de cómo se hace la recolección es comenzar a pensar que el sistema que utilizamos en nuestro país relacionado a recolección es que se realiza diariamente y de la mayor cantidad de residuos posible. Sería bueno y oportuno comenzar a pensar, en la medida que algunos de estos sistemas se están rediseñando y se van cambiando rutas, comenzar a pensar en algo mucho más eficiente, como a dedicarles días separados a la recolección de húmedos y secos. Y esto no es nada que no pueda pensarse ni ponerse en ejecución, porque para eso no se necesita una mayor cantidad de dotación de camiones recolectores, sino simplemente distribuirlos diariamente. La siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los grandes problemas de la región y que también se presenta en nuestro país, o sea, la cantidad de basurales a cielo abierto, que no solamente es una práctica a erradicar, sino es un riesgo precisamente a la salud de las personas y a la salud ambiental. Por lo tanto, qué mejor esta oportunidad para, en función del cuidado que debe darse, tratar por lo menos de hacer un upgrade y un mejoramiento en algunos de estos sistemas, o en tratar de pensar su cierre paulatino, en la medida que evitaría un grave problema de salud. Hay algunas recomendaciones que se están llevando a la práctica, especialmente en algunos de estos basurales, es la construcción de trincheras para que por lo menos los residuos generados diariamente tengan una cobertura y de esta manera evitar la profusión de vectores, pero también la contaminación inmediata del aire. Así que esto es un desafío en la región, y también a instancia de Naciones Unidas y de los ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. Se ha generado una coalición para el cierre del basural. Esa coalición está liderada por Naciones Unidas y en la actualidad la constituyen 10 países de la región, en los que se incluye Argentina, y que ya están, y muchas de las asociaciones relacionadas con el tema, como la nuestra, y estamos ya en el proceso de diseñar un estado de situación, un estado de base y unas hojas de ruta que van a ser presentadas para la recaudación de basurales, por supuesto que van a ser presentadas a la próxima reunión de ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, que en principio sería a fin de este año. La siguiente. Este es un tema que tiene o que debe buscarse una solución inmediata. Los residuos orgánicos representan el 50% de los residuos que se van generando. Por lo tanto, no solamente debería tener una separación en origen, sino también un tratamiento diferenciado a través inicialmente del sistema de compostaje, que además tiene una serie de beneficios, no solamente en cuanto a la mejora o a la calidad del aire que se genera, sino también al aprovechar estos mejoradores de suelo en la calidad del suelo para evitar su erosión, para generar nutrientes, inclusive con determinadas tecnologías para generar energía. Así que esto también es una oportunidad para la toma de conciencia y la búsqueda de soluciones. La siguiente. Decíamos al inicio de que uno de los motores que generan una mayor cantidad de residuos es precisamente el sistema económico vigente, que tiene la idea de extraer recursos naturales, producir, consumir y luego tirar.
Esto necesita un cambio paradigmático. Ese cambio paradigmático hoy en día está encarnado por la economía circular, y si bien no es el momento de hacer un desarrollo amplio del tema, sí es la oportunidad que tenemos. De hecho, dentro de la discusión de la economía circular hay que analizar de qué manera el reciclado forma parte de la misma, de qué manera los distintos actores forman parte de la misma. No olvidarse de que el reciclado no puede ser un objetivo en sí mismo. Existe la segunda ley de la termodinámica, que implica que todo reciclado tiene su límite y que por lo tanto es una herramienta más de la transición a esa economía circular. En este sentido, entendemos de que debe haber un doble movimiento para obtener esa economía circular. Desde nuestra asociación hemos promovido una coalición que promueva la economía circular, con un apoyo de más de 50 organizaciones, universidades y personalidades. Esto ha sido presentado al Gobierno Nacional. Yo personalmente tuve el placer de juntarme con el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, al que le entregamos ese documento, y que el documento lo que contiene en definitiva es una pequeña definición en la que todos estamos de acuerdo, pero además en que se requiere una hoja de ruta apropiado, diseñar una estrategia nacional de economía circular, estrategia nacional que se va a construir de doble manera, en un proceso de abajo hacia arriba, por todas aquellas empresas, compañías, asociaciones, individuos, universidades, que promuevan la actividad de la economía circular de abajo hacia arriba, las empresas cambiando el diseño de sus productos, incorporando materias primas secundarias a este proceso, pero también un necesario acompañamiento por parte de los gobiernos, por lo tanto una visión de arriba hacia abajo, en el que el gobierno no solamente debe promover, sino que debe intentar promover algunos tipos de leyes para que esta economía circular sea posible. Y cuando me refiero a leyes, se me ocurre simplemente que la estrategia nacional vigente del 2005 debe ser actualizada y ponerla y seguir su práctica, pero también un país de las características de Argentina en cuanto a su economía no puede prescindir de una ley de responsabilidad extendida del productor, que es el verdadero catalizador de una economía circular. Así que también creemos, y me consta que tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Producción están en camino como para promover la actitud del Estado en este sentido. La siguiente. Esto es algo que también genera una oportunidad, ya lo decíamos antes, con la gestión y tratamiento de los residuos de establecimiento de salud, pero también con los residuos peligrosos. Ahí también el Ministerio de Ambiente tuvo una participación muy reciente de la semana pasada, y además se ven en la práctica diaria el cambio de tratamiento de algunos de los residuos. Por ejemplo, felizmente han reaparecido las cementeras como compradoras de este tipo de residuos, en la medida de que ya los precios del combustible habilitan a que el menor precio de residuos peligrosos o de scrap de neumáticos permite el tratamiento de residuos en forma adecuada. Y además, también quizás sea la oportunidad para hacer un estudio detallado de la ubicación y la capacidad de las distintas plantas de tratamiento, precisamente para que ninguna contingencia rebase esa capacidad y para que en definitiva también existan los necesarios acuerdos interprovinciales para el transporte de este tipo de residuos. Adelante. Bueno,
Esto es algo que creo que tanto Silvia como Leila son profesoras en el tema, y hace a que no hay posibilidad de que los sistemas tengan éxito si el funcionamiento institucional es débil. Por lo tanto, es también la oportunidad ya llevada a cabo de revalorizar lo que es la regulación, el pensar, como decíamos antes, qué tipo de leyes son necesarias, y también establecer quizá algún criterio u orden jerárquico, y disculpen si los abogados ambientales estoy diciendo una barbaridad, pero hay, a mi criterio, una necesaria cadena de importancia en cuanto a las leyes a ser tratados. Para mí es imperioso tener nuevamente una estrategia nacional vigente de residuos, es imperioso tener una ley de responsabilidad extendida del productor, y quizá sería oportuno analizar si es preciso dedicarle tiempo a otro tipo de leyes, como por ejemplo la utilización de productos de un solo uso, que si bien son necesarias y siguen la corriente internacional, y adquiere quizá no la urgencia necesaria en la medida de que muchos de los productos que deben reemplazar a esto de un solo uso no tienen en realidad reemplazo. Se da la paradoja, el tema de la prohibición de bolsas de plástico, cuando ahora en una emergencia tenemos que recurrir al sistema para la recolección de residuos domiciliarios. Por lo tanto, la prevención en cuanto a sistemas de contingencia me parece realmente importante. Es algo no demasiado usado en la región el hecho de generar programas contingentes para futuras emergencias, y por lo tanto estos programas deben desarrollarse muchas veces con la velocidad que no sería aconsejable, pero se me ocurre que se debe tener pensado contingencia de acuerdo a los posibles desastres naturales que pueden ocurrir en cada una de nuestras geografías, y por qué no ante una emergencia decretada por una enfermedad. Yo me acuerdo siempre una anécdota, hace más de 15 años participé activamente en el cierre del famoso relleno de Nueva York, que fue una discusión y la seguí porque era muy interesante cómo las distintas fuerzas políticas que intervinieron para lograr ese cierre, cosa que se hizo en un plazo de 5 años, y a los 6 meses del cierre se produjo el ataque a las torres y la reapertura del relleno sanitario para casualmente alojar todos los residuos de demolición que originó semejante tragedia. Por lo tanto, todos los instrumentos de un sistema de gestión de residuos son importantes, por supuesto unos más importantes que en otros, pero debe haber necesariamente planes de contingencia para las eventualidades futuras. La siguiente, por favor. Esto lo hemos hablado, y qué mejor oportunidad ahora en que la actividad se ha visto de alguna manera amenazada, comenzar a pensar de qué manera, habiendo ya reconocido la importancia y participación de los recuperadores urbanos, no solamente en nuestro país, sino en la región, hay normativas y legislación tendiente a su incorporación. La incorporación ha sido efectiva a través de la composición y trabajo de cooperativas, reconocida además por el Estado, que en muchos lugares pagan un subsidio cada uno de los trabajadores. Quizá sea el momento también y la oportunidad para pensar de qué manera mejorar la productividad del servicio, de qué manera podemos mejorar
su infraestructura, en la medida que, por supuesto, ya han sido incorporados y han sido reconocidos dentro del sistema. Adelante. La próxima, por favor. Estos son uno de los defectos permanentes de los sistemas, o sea, de no tener una política de comunicación permanente, en la medida que es la única que puede asegurar la participación efectiva de toda la sociedad. Esto es un deber a realizar. El público, los ciudadanos, tienen que estar informados de qué manera pueden contribuir al mejoramiento del sistema. Si cambian los horarios de recolección, lo necesario es la comunicación previa para que una de dos, o que los residuos no se saquen con mucha anticipación, o por el contrario, que queden ahí todo un día esperando la vuelta al día siguiente del camión recolector. Pensemos lo siguiente, que si esto es una actividad reconocida como importante, ¿no?, su importancia se va a remarcar y a ser incrementado en la medida que esa importancia sea comunicada y sea reconocida por toda la población. La siguiente. Y esto es otro de los grandes problemas a resolver, especialmente en estos momentos. O sea, ustedes saben que la responsabilidad mayor del servicio integral de gestión de residuos sólidos la tienen los municipios, y no todos los municipios tienen, no de ahora, ya de antes, pero ahora incrementado, dificultades financieras para poder llevarla a cabo. Imagínense que muchas veces en municipios más pequeños, hasta un 20 o un 30% de su presupuesto se ve afectado por los gastos de servicio, y ahora todos sabemos que la caída de la actividad económica tiene un claro efecto en la actividad de los privados, que se exterioriza a través de la recaudación que se ve mermada por parte de los municipios. Esa merma indudablemente va a afectar las actividades municipales y, por supuesto, el financiamiento de la actividad de la gestión de los residuos sólidos. Adelante. Y bueno, y este es otro de los grandes defectos a subsanar, o sea, de qué manera producimos sistemáticamente información. La información es clave para la toma de decisiones, y saber con precisión cantidades, definiciones, corrientes de residuos, de qué manera estos se van afectando y se van modificando en función de las circunstancias, hace que, nuevamente, es un deber de los sistemas públicos generar sistemas apropiados de generación y sistematización de los datos. Adelante. Y bueno, todas estas mensajes y recomendaciones hace que la principal de todas, la más importante, es que la gestión integral de los residuos debe ser una prioridad política, y esa prioridad política quizá se puede reflejar o se podría reflejar a través de la calificación de actividad esencial de esta actividad. La calificación de actividad esencial genera una serie de posibilidades para garantizar que el servicio no pueda ser interrumpido de ninguna manera. Implicaría un reconocimiento a todos aquellos trabajadores del sector que en el momento han constituido algo así como una segunda línea que presenta la batalla contra el virus, y que y luego, por supuesto, que los médicos y enfermeros están en plena calle para generar y proteger la salud pública de todos los habitantes.
Con esto termino. En la próxima ustedes verán mi mail. Adelante con la próxima, Facundo. No tengan dudas en comunicarse, en pedir informaciones a la ARS. La ARS permanentemente distribuye todas las actividades de IGUA. Casualmente mañana hay un webinar muy interesante relacionado con precisamente la protección de la salud de los trabajadores de la gestión de residuos. Así que un placer, un gusto, y bueno, llegó el momento, Silvia y Leila, lo pudimos hacer y muchas gracias. Sí, muy contentas con Silvia, y la dejo a Silvia. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas, así que Silvia ya detectó algunas así, hot, preguntas calientes, así que bueno, Atilio, prepárate. Bueno, seguro que las contestás súper. No, Silvia, no. Son buenas preguntas. Si no te preocupes. Gancho. No te preocupes, no te preocupes. Si no es fácil, hay un problema de conexión, es una cosa perfecta. No, yo solo agradecerte muchísimo, Atilio, y bueno, quiero comentarle que el doctor hizo referencia a la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en GIRSU. La verdad que ha sido una política nacional que impulsó él cuando fuera secretario de Ambiente, y que creo que hay que retomar, impulsar y acompañar. Sé que él no lo dice y solo lo dijo al pasar, pero yo quiero resaltarlo. En cuanto a preguntas, primero comentarle que en el chat tenemos intercambio de experiencias en Chubut, en Rosario, en La Plata, que obviamente son enriquecedoras, y bueno, es como que quienes nos dedicamos a esto sabemos de estas buenas experiencias, así que agradecemos que las hayan recordado. Y de alguna manera vamos a compartir todo esto a través de la página del centro. En cuanto a las preguntas, aquí van dos que he detectado, y me imagino que ahora, mientras conteste, voy a encontrar unas cuantas más. Aquí hay una pregunta muy referida a los tiempos que estamos viviendo. Pregunta si se cuenta con estadística actual y datos que hayan sido recabados acerca de un eventual aumento de la cantidad de residuos patogénicos en establecimientos de salud por asistencia ahora en la época del COVID. Es una pregunta, no sé si hay respuesta, porque es muy... No, si yo lo mencioné en el transcurso de la presentación. No hay números, pero sí cantidades de residuos tratados y dispuestos. Y lo que sí se produjo es que al estar prácticamente todos los hospitales públicos y privados y sanatorios dedicados o preparados para la atención de la pandemia, lo que ha pasado es una reducción de las actividades normales de todos estos establecimientos. Por lo tanto, han dejado de realizarse operaciones de cirugía programada, atenciones al público. Por lo tanto, la cantidad de residuos se ha decrecido. Se aumentó, sí, no en peso, sino en volumen, aquellos relacionados con camisolines, guantes, etcétera, etcétera, que, como ustedes saben, se genera un cambio permanente en aquellas actividades tanto de hospitales como sanatorios. Bueno, y hay otra pregunta, esta es de opinión. ¿Qué opina sobre la incineración previa recuperación de materiales reciclables que usan en París y en Ámsterdam? Bueno, como decía también en algún pasaje de mi intervención, hay distintas herramientas para la gestión de residuos, y las herramientas deben ser utilizadas en función de las características socioeconómicas y culturales de cada uno de los lugares. Por lo tanto, aquellos lugares que han optado por la incineración, en general, son países cuyas economías permiten hacer esas inversiones, no solamente de capital,
que tienen un tiempo largo de amortización, sino para la operación. Por supuesto que siguiendo lo que sería un orden jerárquico, si bien la idea de la jerarquía de los residuos no es algo que me convenza demasiado, pero sí es bien claro de que el primer destino de los residuos que se generan debe ser la posibilidad de su reciclado. Todo aquello que no pueda ser reciclado, un tratamiento adecuado es la incineración, y la incineración tiene algunas ventajas, como es generar menos gases de efecto invernadero, sus lugares de operación generalmente reducen costos de transporte. Como bien decían, la que está en París está muy cerca de la Torre Eiffel, una de las que está en Viena, la capital de Austria, forma parte del circuito turístico de la ciudad, y en Japón, que utilizan otro sistema, bueno, la distribución es prácticamente en todas las ciudades, por lo tanto, no solamente es aceptado y reconocido por los ciudadanos, sino es algo que está comprobado adecuadamente, que no genera ningún riesgo para la salud en función de los altos estándares que puso la Comunidad Europea en cuanto a la calidad de sus emisiones. Bueno, allí acabo de mandar un mensajito que si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano que los vamos a identificar, pero veo que hay una pregunta. ¿Existe algún programa de financiación internacional dirigido a Argentina en pos del mejoramiento del sistema de gestión de residuos? Bueno, generalmente tanto la CAF, o sea, la Cooperación Andina de Fomento, que ahora cambió su nombre por el desarrollo, algo parecido, pero bueno, me acuerdo el original, tanto la CAF como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial han financiado tradicionalmente, y de hecho siguen financiando programas nacionales y provinciales de gestión integral de residuos. De hecho, Silvia, vos te acordás que una parte muy chiquita del trabajo de la estrategia fue utilizando lo que restaba de un crédito del Banco Mundial, y que decidió, en lugar de seguir haciendo estudios que jamás se desaplicaban, aplicarlo al desarrollo de una estrategia consensuada y discutida en todo el país. Sí, sí, lo recuerdo, sí. Bueno, a ver, les pedí que levantaran la mano. A ver. Están en una discusión, Sí, un lindo debate veo. entre ellos con el tema de la incineración y con los protocolos sobre todo. Ahí hay algunas experiencias, hay algunas webinars que también les podemos mandar junto con Atilio que se están haciendo, porque hay algunos países que ya tienen algunos protocolos para todo lo que están preguntando ustedes en el chat sobre residuos en los que puede quedar algún tipo de virus. También en el tema de lo que es los trabajadores informales, hay algunas cooperativas que están estableciendo protocolos. Yo no sé si están aprobados o no frente a la emergencia, que es una cuestión muy específica del momento. Y acá también Walter Vega, que es otro amigo, gracias por estar, está contestando lo de los programas de financiamiento del BID. Y bueno, también hay varios amigos conocidos a los que no quiero dejar de saludar: Beatriz Domingorera, Ernesto de Tito, Fernanda Montequia, Gustavo Protomastro, está nuestro expositor de cambio climático. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero a ellos los detecté, así que gracias por estar. Y a lo mejor Betty o Fernanda, que está en el Ministerio de Salud, puede contestar el tema del protocolo tanto en barrios como en algunos sectores de salud. No los quiero comprometer, sino mandan un chat. Darle un cariño muy grande a todos estos. Por supuesto. Bueno, yo quiero comentarles que obviamente hay 100 siguiendo la conferencia y hay como 30 que han quedado afuera.
es una pena para los que quedaron afuera, una felicidad para los que pudieron entrar y para todos. No dudábamos del éxito de esta conferencia. Sí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? A ver. Está la de los empleados, el tema del protocolo, esa está interesante. No porque las otras no, sino porque la pesqué recién. No, y el tema de los residuos generados por la protección de empleados de empresas son considerados patogénicos. Patogénicos. No, el tema habría que ver la clasificación, el que está preguntando si son considerados patogénicos. En el tema de los camisolines, todo lo que esté ya impregnado pueden ser peligrosos, y uno que son los clínicos. Habría que ver bien la caracterización en ese sentido. Y también habría que ver cuál es la intención de darle un tratamiento a esos residuos, que lógicamente lo requieren, salvo que estemos seguros que no entró en contacto con el virus. Recuerden ustedes que ya más a nivel normativo, y lamentablemente, bueno, por un lado, lamentablemente, seguimos todavía con la ley aplicable para todos estos casos, si hablamos de residuos peligrosos, y más si hablamos de los patológicos, es la ley 24.051, que si uno piensa, eso es una ley tan amplia, tan abarcativa, que cualquier residuo generado en un establecimiento de salud está alcanzado por el artículo 19 de la ley, o lo encontramos en el anexo 1, en Y1, en Y3, o la encontramos en el anexo 2 por alguna característica de peligrosidad. Dije lamentablemente porque la verdad es que me parece que entre las normas que nombró Atilio, que estamos necesitando, y bueno, y muchos de los que están acá, porque yo he estado viendo, he reconocido a unos cuantos exalumnos, hoy colegas que están trabajando en ámbitos en los que podrían colaborar. Es una ley que tenemos que ayornar, es una ley que tenemos que llevarla a una norma de presupuesto mínimo, y creo que es una de las deudas que hace tiempo tenemos en Argentina. Tenemos normas muy de avanzada, y bueno, seguimos arrastrando una de 1992. Ahí lo veo a Gustavo Protomastro, cómo luchamos con esta ley. Sil, ahí contestó Fernanda Montecchia el tema de sanitarios, cómo los considera el Ministerio de Salud, y bueno, ya se entró también en un debate, así que no sé si alguien más quiere. Hay muchísimas consultas, otros hablan también piden la repetición, el bis de nuestra reunión, que seguramente lo haremos, y bueno, hay también una pregunta sobre la vuelta a las universidades para gestionar los residuos. No sé, Jorge, si querés añadir algo, Atilio, Silvia. No, yo creo realmente ya estamos en una hora de reunión, todos han sido muy puntuales, absolutamente todos. Agradezco tantísimo, insisto, con la alegría de haber podido concretar esta reunión y que todos la compartiéramos desde nuestros hogares, como para destacar algo de esta pandemia, algo bueno. Y a Atilio, muchísimas gracias, siempre ha sido un placer trabajar al lado tuyo, compartir reuniones, y bueno, y hoy volvernos a encontrar en esta que es una reunión diferente, en la que no nos podemos saludar personalmente, pero nos estamos viendo todos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, un cariño inmenso a todos, veo a unos cuantos que van apareciendo sus caritas, la verdad que los extraño a todos mucho. Es lindo hacer esto, pero es más lindo estar cerca y tocarse un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca en este momento, y creo que, bueno, la responsabilidad de todos y cada uno tiene que estar aplicada a mejorarlo. Así que un beso inmenso para todos y cada uno, un gran abrazo, y a las órdenes, como siempre. Bueno, Atilio, como te presenté, quería felicitar en nombre de todos por esta magnífica
conferencia, clase a través del Centro del Derecho Ambiental de la Facultad. Dejaste picando dos ideas claves para mí: economía circular y ética ambiental. Creo que es un tema interesante para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, y la de todos. Me despido yo también. Yo también, muchísimas gracias, un beso enorme a Tilio, bueno, y todos los amigos que vi y los que no conozco, pero también muchos exalumnos, así que fue espectacular y tenés muchísimas felicitaciones en el chat. A Tilio, así que te las vamos a mandar para que las mires y seguro repetiremos, repetiremos seguramente. Y a Facundo, muchas gracias. Sí, gracias, Facu, gracias. Porque ha podido coordinar y gracias a la ayuda de Natalia, que tenía unos datos, pudimos identificar a los dos que se metieron, dos irrespetuosos, como dijo Jorge, y la verdad, dos tontos, porque ya que se metieron hubiesen podido aprovechar, en vez de molestar. Gracias, Facundo. Chao, gracias a todos. Un abrazo. Chau, Silvi. Chau, chau. Chao, suerte.